Bueno, tenemos este tema que se llama la creación y consolidación del PNR y el surgimiento de nuevos partidos. Como subtema vamos a trabajar también sobre la rebelión cristera y el impulso a la economía. Entonces, bueno, ese tema es complementario de lo que habíamos trabajado la clase pasada sobre los acontecimientos post-revolucionarios. ¿Sí se acuerdan? Vamos a empezar entonces ahorita con lo que es la rebelión cristera. En este apartado de la rebelión cristera vamos a hablar sobre aspectos de la religión y cómo hubo una separación. Entonces, tenemos que este de la rebelión cristera es considerado un proceso muy relevante debido a que fue un conflicto armado entre el gobierno que estuvo de Plutarco Elías Calles y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que se resistían a la aplicación de una legislación y políticas públicas que eran orientadas a restringir la participación de la Iglesia Católica sobre los bienes de la nación, así como también en procedimientos civiles. Entonces, aquí hay un surgimiento, un acontecimiento de la separación de la Iglesia y el Estado. Y esta separación de la Iglesia y del Estado se sigue dando hasta hoy en día. Hasta hoy en día me refiero porque en la escuela tú no llevas clases sobre alguna doctrina religiosa, ya que si te llevan de manera particular tus papás que a alguna iglesia o algo, bueno, ya es independiente, pero como tal en la escuela no se te está obligando, no se te está inculcando ninguna religión ni nada. Entonces, eso es a lo que se refiere que hoy en día ya hay esa separación de la iglesia y el Estado. Entonces, bueno, desde esos tiempos hasta la actualidad. Y bueno, esto fue después de haber terminado la Guerra de Reforma en el año de 1859, que es durante el periodo durante el cual se enfrentaron dos grupos políticos en México. Los conservadores que estaban en contra de la Constitución de 1857 contra los liberales. Y bueno, también fue en la intervención francesa de 1867, donde los gobernantes de México llevaron a la práctica una serie de medidas que proclamaban esta separación de la Iglesia y el Estado. Entonces, la forma de vida que se desarrollaba en aquel tiempo era muy distinta a la que actualmente vivimos, porque se tenía una gran intervención por parte de la iglesia y todas las personas se sentían reprimidas porque para ellos era un ambiente de desigualdad y aparte no había libertad de expresión. Se tenían que acatar o adaptarse a lo que se les indicaba. Ellos no tenían ese derecho de opinión. Entonces, claramente todos aquellos hechos que sucedieron en el pasado, en nuestra sociedad también tiene una repercusión tanto positiva y negativa actualmente. Y en este caso, bueno, la rebelión Maestra, cristera, mande. mi internet está lento. ¿Me puedo salir tantito de la clase? Sí, ahorita te vuelvo a aceptar. Bueno, continuamos les comentaba que hay una repercusión tanto positiva y negativa en nuestro presente. Y bueno, así la rebelión cristera ha sido también un hecho que marca nuestra historia en el aspecto que con esta guerra, era lo que les comentaba, se separa ya la iglesia del Estado y es un hecho que todavía sigue latente. Entonces, algunas de las evidencias de que existen son una serie de publicaciones donde se mencionan los procesos que ocurrieron. Y la evidencia más significativa de este hecho es que la iglesia sigue separada del Estado y se supone que ninguno interviene en asuntos, ni la iglesia interviene en asuntos del Estado, ni el Estado se supone que tampoco en el de la iglesia.
Esa es la situación que tenemos actualmente. Y debido a esta situación, pues surgen también cambios. Todo cambio tiene una consecuencia, ¿no? Y esta separación también tiene cambios en aspectos, durante esa época que fueron cruciales y que establecían una política que negaba la personalidad jurídica a las iglesias. Se prohibía la participación del clero en la política, se privaban a las iglesias del derecho a poseer bienes raíces e impedía también el culto público fuera de los templos. Y en cuestión de que, bueno, de tiempo histórico, pues fue un acontecimiento con una duración aproximada de 3 años y llevada a cabo durante los años de 1926 y 1929. Es el periodo comprendido de la rebelión cristera. Ahora, existen varias fuentes de esta información en las cuales podemos verificar todos los acontecimientos surgidos en el siglo XX. Por ejemplo, los lugares donde se lleva a cabo la rebelión, los objetos que se utilizaron durante la guerra, así como también los hechos, los documentos que plasman los aspectos más relevantes de esto que aconteció, así como fotografías, pinturas y bueno, a lo mejor hasta videos también puedan haber. Pasando a esto, después de la rebelión cristera, está la creación y consolidación del PNR y el surgimiento de nuevos partidos, donde tenemos que PNR se denomina al Partido Nacional Revolucionario, y por eso es que PNR es el nombre el cual se fundó en el actual Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI. Y PNR, bueno, en México, y que su gobierno del país desde su fundación de 1929 hasta el 2000. Y nuevamente en el 2012, con su aparición, el PNR logra prácticamente todas las fuerzas políticas del país. Y en los subsecuentes al interior de este partido único, se habría de remitir sobre el uso y acceso del poder fundador de Plutarco Elías Calles. Y bueno, recordemos que Plutarco Elías Calles fue presidente en 1945. Ahora, ¿qué pasó con la economía de México? Dice que el impulso de la economía de México fue entre 1910 y 1940, donde entre 1910 y 1930 la economía mexicana tuvo un crecimiento muy bajo. Y para que mejorara, el presidente Cárdenas inventa la reforma agraria, que después esta reforma se convierte en el principal instrumento de transformación. Y después, bueno, la demanda de materias primas y mercancías provoca una Segunda Guerra Mundial donde favorece la creación de industrias y un crecimiento económico sostenido hasta 1970. Aquí es donde México había logrado mantener su crecimiento, logró mantener su crecimiento económico y político. Y a esto se le llamó el milagro mexicano, por este cambio tan radical que tuvo. Ahora, uno de los efectos contraproducentes de esta reforma. La industria nacional creció, pero no se invirtió lo necesario en producción de tecnología y maquinaria pesada. Las empresas aquí dependían del financiamiento del gobierno y esta de la inversión de préstamos extranjeros. Entonces, ahí es una situación que hubo también. De igual forma, la fundación de Pemex, donde a principios de 1978 se anunció el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros en el Golfo de México, por lo que el gobierno solicita nuevos préstamos para elevar la producción de petróleos mexicanos.
tiene una crisis donde el precio del petróleo baja a nivel mundial y esto ocasiona que las finanzas públicas se vieran afectadas por altos intereses de los préstamos solicitados y por el retiro del capital de inversionistas y también de sus ahorradores. Y eso trae como consecuencia que haya la consecuencia es el empobrecimiento del país. Y bueno, para esto para complementar esta información, chicos, les voy a compartir ahorita un video y aquí está. Lo voy a adelantar un poco para que ustedes puedan anotar las preguntas. Aquí está. Vayan copiando estas preguntas, chicos, para no volver a repetir el video. Y ya las vamos contestando con lo demás, con la información. Son 5 preguntas. Necesito que las vayan anotando estas rápido para pasarles a la 4 y la 5. ¿Ya las anotamos? Ya, maestra. Bien, les voy a pasar a la 4 y la 5. Esa es la 4 y la 5. Maestra, Yo sigo Mande. bien. Maepa, yo sigo viendo a Humo, a Boy y a Tess. Yo igual. Ah, ¿no se les cambió a ustedes? No. Ay, qué raro, a ver. Yamir. ¿Ah, sí ya están viendo la 4 y la 5? No, maestra. no. Tampoco, a ver. Ay, a ver qué le moví. Déjenme ver. ¿Así ya? Ya se están viendo. Ah, sí, perdón. Ya vi que era lo que... Ya, maestra. Bueno, Ya, maestra. ¿ya podemos continuar ahora sí? Sí. Bien, voy a regresar el video, bueno, lo voy a poner ahora sí desde el inicio para que escuchen con atención y vayan contestando sus preguntas y al final compartimos las respuestas. La creación y consolidación del PNR y el surgimiento de nuevos partidos. Como recordarás, sufragio efectivo, no reelección, fue uno de los principios defendidos por la Revolución. La conquista de este derecho permitió, entre otras cosas, que después de 1918 aumentara el número de partidos políticos. Para fortalecer al gobierno y terminar con las rebeliones armadas por la presidencia de la República, Plutarco Elías Calles propuso a los jefes políticos y militares la creación de un partido político. En 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR. Muchos sindicatos y organizaciones de distintos sectores de la sociedad se afiliaron a él. En 1938, el partido se reformó y se conformó por 4 sectores sociales: obrero, campesino, popular y militar. Y se llamó Partido de la Revolución Mexicana, PRM. En 1946 tuvo otra transformación
y adoptó el nombre de Partido Revolucionario Institucional, PRI. Se dice que un partido político es de oposición cuando compite con otros que ya ocupan el gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. Desde 1929, varios partidos se integraron al Partido Nacional Revolucionario, que se convirtió en el partido oficial y se mantuvo por décadas en el gobierno, mientras otros permanecieron en la oposición. Partido político. Organización social integrada por ciudadanos que comparten ideas y principios con los que participan en la vida política de una sociedad a la que aspiran a gobernar o gobiernan. A pesar del predominio del partido oficial, los partidos de oposición conservaron su importante presencia política en la sociedad. Hubo momentos en que sus candidatos estuvieron cerca de ganar las elecciones presidenciales, como los generales Juan Andrew Almazán en 1940 y Miguel Enríquez Guzmán en 1952. Sus seguidores acusaron al gobierno de haber cometido fraude electoral en favor del PRM y del PRI. Hubo otros partidos de oposición como el Partido Acción Nacional, PAN, fundado en 1939 por el abogado Manuel Gómez Morín, y el Partido Comunista Mexicano, PCM, creado en 1919. Solo hasta la década de 1970, la oposición comenzó a ganar algunas elecciones locales. En 1977, Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, impulsó una reforma electoral a fin de permitir a los partidos de oposición participar con mayor libertad en los procesos electorales. De esta forma, diputados de diversos partidos se integraron al Congreso. Muy bien. Ahora sí. ¿Cuál es la respuesta que tenemos en la primera pregunta que dice, fue uno de los principios defendidos por la revolución? Sufragio efectivo, no relación. Muy bien, sufragio efectivo, no relación. Perfecto, muchas gracias. En la segunda, ¿qué es un partido político? Es una organización social integrada por ciudadanos que comparten ideas y principios con los que participan en la vida política. Muy bien, perfecto. En la tercera, ¿por cuáles sectores sociales se conformó en 1938 el PRM? Obrero, campesino, popular y militar. Muy bien, excelente, chicos. Sacaron muy buena información. A ver, vamos a la pregunta 4. Es el significado de las siguientes siglas. ¿Quién me dice la primera? PNR. ¿Qué significa PNR? También ya se los había dado ahorita en la explicación. PNR, ¿qué significa, chicos? A ver, ¿quién me recuerda? Partido Nacional de la República. Partido Nacional Partido Nacional Revolucionario. Revolucionario. Muy bien. Es revolucionario Saúl, Partido Nacional Revolucionario, no de la República. ¿Qué significa PRM? Partido de la Revolución Mexicana. Muy bien. ¿Y PRI? Partido Revolucionario Institucional. Perfecto. ¿Y PAN? ¿Qué significa PAN? ¿Nadie? Acción Nacional.
Partido Acción Nacional. ¿Y qué significa PCM? PCM, ¿qué significa? Pues yo le dije antes, maestra. A ver, Rogelio, ¿me repites, por favor? ¿No recuerdo lo que le dije? Es que son tantas cosas, Rogelio. Apóyame repitiendo, por favor. ¿Qué es PCM? Maestra, A ver, Emily. es Partido Comunista Mexicano. Partido Comunista Mexicano. Muy bien. Y por último, ¿qué es un fraude electoral? No sé. ¿Qué anotamos de qué es un fraude electoral, chicos? ¿O qué entendemos por fraude? Maestra, después de historia, ¿qué sigue? ¿Sigue educación física? Y Rogelio, ahorita les doy unas indicaciones. Nada más terminamos con esta pregunta de qué es un Maestra, fraude electoral. ¿Qué pasó? yo nomás sé que es un fraude, pero no sé qué es el electoral. Ahorita lo complementamos. A ver, dime qué es lo que sabes de qué es un fraude. Un fraude es de que te dan ideas Te dan ideas. y no lo Ah, cumplen. te dan Nada ideas más y no lo cumplen. A ver, Marcos, ¿nos puedes repetir lo que habías mencionado? Cuando no se cuentan los votos correctamente. Cuando no se cuentan los votos correctamente. Ajá, realmente, bueno, sí, ¿verdad? Sería, ¿Es maestra, como necesitaba voto? maestra, es cuando a un partido le paga a alguien para que hagan que gane. También puede ser, ese es otro tipo de fraude. Julio, no te alcancé a escuchar bien tu participación. ¿Nos puedes repetir otra vez? ¿Es como cambiaba votos? Cuando cambian los votos, también es cierto. Cuando cambian los votos, cuando le pagan a un partido para que gane o cuando le pagan a ciertas personas para que voten por un partido, aunque no sea el partido del agrado de ellos. También esa es otra forma de fraude. Es la violación del proceso y resultados de una elección para que estos favorezcan a un determinado candidato. Así es. Hay una violación en eso. Y se lleva a cabo como los ejemplos que estaban compartiendo sus compañeros. Muy bien. Entonces,